Gestiona Radio y El Color de Viajar anuncian la salida de su vuelo número 108, con destino a los mejores sitios del mundo, con excelente gastronomía y curiosas historias. La duración del vuelo será de 30 minutos. A los señores pasajeros les solicitamos prestar atención durante la duración de este viaje a cada una de las sugerencias. No se arrepentirán. Los comandantes Paco Ruiz y Joaquín del Palacio les dan la bienvenida a El Color de Viajar. Gracias por volar con nosotros y disfruten del viaje. Buenas tardes. Cuando pasa un minuto de las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, despegamos. En el control técnico, Elías García. A la producción, Puri Montero. Y aquí, nuestro director, Paco Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, de maravilla. Un domingo más haciendo viajes, haciendo lugares bonitos, gastronomía. Y motor también. Y con muchos invitados. Sí, sí. Bueno, pues fíjate si tenemos invitados. Con nosotros va a estar Alberto Villar, de la Bodega de los Secretos. Un lugar magnífico en el centro de Madrid, una bodega del siglo XVII. Con muy bonita y digna de conocer. Sí, sí, sí. Con muchos secretos, con una vía de escape tiene incluso, de la época. Estará también con nosotros Nicola Polinelli, hablando de los quesos suizos, por supuesto. Y aquí en nuestros estudios Luis Matamoros, para hablarnos de la zona de la Subbética. ¿Qué tal, Luis? Buenas. Muy bien, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y siempre es un placer estar con amigos, sobre todo. Eso es lo más importante. Cierto, sí, nos sentimos muy a gusto contigo. Gracias, Luis. Y por supuesto también nuestro compañero del motor, Fernando García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos para seguir hablando de esas noticias tan importantes que nos están aportando ahora el automóvil y que, bueno, pues nos auguran un buen año. Sí, es verdad, lo comentábamos también el domingo pasado. Buenas noticias. Afortunadamente el automóvil es un sector importantísimo y también es muy importante para el viaje. Esos datos de seguridad, esos controles al vehículo. Sí, porque ante todo la seguridad. Quiero decir, a la hora de comprar un automóvil, lo primero que hay que mirar es la seguridad y para qué queremos el automóvil, ¿no? Un automóvil no se compra como se compra un chupachus. Efectivamente. Hay que mirar muchísimas cosas y sobre todo la seguridad. Y también en cielo abierto tendremos Córdoba. Nos daremos una vuelta por esa magnífica ciudad, hablaremos también de esa capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica y hablaremos de todos esos encantos y algunas anécdotas. Bueno, pues sin ir más tarde ni más lejos, nos vamos a montar en el coche, Fernando. Nos vamos a ir a recorrer algunos lugares. Pues sí, vamos a hacer unos kilómetros, Joaquín, vamos a hacer bastantes kilómetros porque nos vamos a ir a Andorra. Ah, perfecto. Nos vamos a ir a Andorra, un sitio precioso, pero da igual que sea invierno, que sea primavera, que sea verano, en invierno por la nieve y en verano porque es una zona verde estupenda donde se hace muchísimo deporte. Pues la gente piensa en Andorra y siempre piensa en la nieve, pero en verano se está estupendamente y con un deporte que hacen, bueno, desde montar a caballo, rutas en bicicleta, también. Bueno, las compras. Pero bueno, las compras ya es un poco, ya no es como era antes, ¿eh? Y gastronómicamente es una ciudad también muy bonita. También hay buenos spas, es un buen lugar en medio del Pirineo y bueno, porque pues el próximo día 27 y hasta el 2 de marzo la marca de lujo inglesa Jaguar España realizará un programa de conducción sobre hielo para sus clientes a bordo de los modelos XF y XJ 3.0. Son automóviles de lujo. Nosotros vamos a viajar en un Land Rover, donde haremos una serie de pruebas por la nieve, y con estos dos modelos de Jaguar, pues se harán los cursos estos de conducción, donde se van a aprender muchas cosas que luego en la vida real, pues si estás preparado siempre te viene muy bien. Las pruebas se realizarán en un circuito situado en Pas de la Casa y en Andorra, a 2.370 metros de altitud. Y todos los clientes que asistan al evento recibirán una formación teórica y práctica por experimentados profesionales para mejorar la conducción sobre hielo. Recordaremos que este magnífico programa de Jaguar además incluye 2 noches de alojamiento en el Sport Hotel Hermitage, que es un spa de 5 estrellas en régimen de pensión completa, y una jornada de esquí. Yo creo que va a ser un viaje muy interesante y vamos, puede ir, cualquiera se puede apuntar a Y Jaguar. Fernando, hay que tener cuidado con los seguros,
porque en un lugar como Andorra, nos comentabas el domingo pasado que hay que tener mucho cuidado con la nieve, con esos neumáticos adaptados, porque luego si no el seguro pues se puede desentender, ¿no? Efectivamente, pero bueno, nosotros no tenemos problemas porque vamos con la marca ya, con los seguros en condiciones y bueno, cualquier percance que espero que no ocurra, pues estamos totalmente cubiertos. ¿Te parece que nos vayamos en un momento a otro país parecido a Andorra en el sentido en que es pequeñito, está en los Alpes, no está en los Pirineos, y hay muy buen queso? ¿Nos damos una vuelta un momento por Suiza y luego volvemos? Venga, pues yo te llego. Venga, perfecto. Pues nos montamos en el coche, nos vamos hasta Suiza y allí tenemos a Nicola Polinelli, que nos va a hablar de los quesos suizos. Nicola, muy buenas Hola, buenos tardes. días. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, pues aquí estamos. Nos hemos dado una vuelta por Andorra con el coche, ahora nos hemos ido hasta Suiza y queremos conocer un poquito de esos quesos, esas calidades y cómo se hacen, porque el de Gruyère es muy conocido, por ejemplo, pero no sabemos muy bien cómo se elabora, ¿no? Yo sí sé que en Suiza se elaboran de modo muy tradicional, ¿no? Sí, todo es muy tradicional, muy natural. Entonces, bueno, primero de todo en Suiza hay más de 430 tipos de quesos, pero en España encontramos, decimos, en España de Suiza encontramos las calidades, decimos, con más volumen, evidentemente, ¿no? Pero bueno, todas las calidades suizas, las más comunes aquí son Le Gruyère, Emmentaler, Tête de Moine, Appenzeller, por ejemplo, Sbrinz. Entonces todas estas calidades son muy parecidas, tienen algo de muy parecido, o sea, son quesos naturales, completamente naturales, o sea, estamos hablando de un producto hecho por cuajo, muy poco, leche y sal, nada más, o sea, así como se hacía hace años. Productos muy naturales porque las vacas suizas, por ley, pueden comer, desde la leche, pueden comer solamente lleno o hierba, o sea, no pueden comer pienso, en pocas palabras. Entonces estamos hablando de leche que no tiene antibióticos, completamente natural, ¿no? Y también se hace todo con un proceso muy tradicional, o sea, los quesos suizos que encontramos al final aquí en España en un supermercado no son como los otros, o sea, no son quesos industriales, son quesos que se elaboran así como se elaboraban hace muchísimos siglos, ¿no? Pero evidentemente hoy en día con una tecnología muy avanzada, ¿no? Pero estamos hablando de pequeñas queserías artesanas, unas familias de campesinos que cada mañana a las 6 de la mañana llevan la leche a la quesería. Queso, de todas maneras, leche cruda, o sea, aquí no se almacena la leche, no se congela, no se hace nada de eso. La leche llega y ahí se hace el queso inmediatamente, así como siempre se ha hecho antes, ¿no? Y entonces estamos hablando de quesos con una calidad bestial, ¿no? Y que cosas que como parecen que vienen de otra época, pero en realidad la época en la cual vivimos está pidiendo productos de este tipo, se pide productos, pide unas cosas que son auténticas, naturales y de alta calidad y también que se pueden encontrar en un supermercado a un precio normal, vamos. Oye, Nicola, ¿y ahí en Suiza cuántas zonas de queso más o menos hay? Igual que aquí en España hay diferentes denominaciones de origen, como es el de Castilla-La Mancha, el queso gallego, claro. ¿Hay cuántas zonas hay más o menos? Bueno, si vais a Suiza, lo que hay es prados y vacas en todos lados, ¿sí? Entonces decimos que Suiza es un país quesero en general, ¿no? Luego, por ejemplo, el Gruyère viene de la región del Gruyère, ¿no? Que son las tierras altas de Friburgo, que es una región que no es montañosa, son colinas. Luego, por ejemplo, el Emmentaler, que atención, no hay que confundir con Emmental. Emmental es una denominación genérica. El Emmentaler es el Emmental suizo, que se produce con leche cruda, con su trazabilidad, que pueden comer las personas alérgicas a la lactosa, todo eso, no son productos naturales. Entonces, esto viene de Berna, que es la capital, ¿sí? La Valle del Emme, donde está Berna. Luego hay, por ejemplo, en la región del Jura, que es una región del norte de Suiza, hay el Tête de Moine, que es este queso no sé si lo conocéis. Sí, ese queso es muy interesante que lo cuentes, cómo se toma y por qué se toma así. Se toma con pues se recoge con una especie de maquinita que va girando y va sacando... Cuéntanos, y sale como una especie de flor, es una cosa muy interesante. Sí, a ver, esta maquinita
que es como básicamente el Tanemoine es un queso que muy pequeño, ¿no? Sí. Que era un queso que estaba producido por los monjes de esta región que se llamaba Loyura, ¿no? Entonces estos monjes que hacían, a la época había hambre, vamos, entonces cortaban del queso y rascaban un poco con un cuchillo, ¿no? Entonces por esto el queso se llama tête de moine, que significa cabeza de monje, porque cortaban arriba un poquito y lo lo comían así, y ¿no? parece ser que el origen viene porque quitaban un poquito para que no se notara, ¿no? Claro. Y pudieran comer ellos un poquito, porque en aquellos tiempos se pasaba mucha hambre y al final se quedaba el queso como una tonsura de la cabeza de un monje, ¿no? Exacto, tiene este aspecto. Y la Girol fue inventada justamente para un poco replicar este aspecto. Pero, ¿qué pasa? La Girol es una maquinita que corta arriba el queso y entonces el queso primero se oxigena, o sea, coge mucho oxígeno y el sabor se hace muy característico. Y luego permite de hacer una roseta, que es un queso que, bueno, luego hicimos para un regalo, para presentar. Esa queda muy simpático, muy diferente, ¿no? Puesto a la bandeja, ¿verdad? Quedan muy bonitas las flores de queso, sí, y luego están riquísimas, porque es lo que dices tú, queda un poquito de aire entre ello, queda muy suavecito, bueno, pues se disuelve casi en la boca. Se disuelve casi en la boca, sí, es buenísimo, me encanta, o sea, a pesar que pero me encantan, vamos. Y luego hay la Penzel. La Penzel era un queso importante porque tiene 700 años de historia, es el mismo queso que había podido encontrar hace 7 siglos. Es un queso que tiene también una historia interesante porque se utilizan unas hierbas para darle el sabor característico y estas hierbas son una fórmula que conocen solamente 2 personas en el mundo. Vaya, como la Coca-Cola, ¿no? Que nunca viajan en juntos. O sea, esto es importante. Sí. Y esta fórmula se pasa de generación en generación. Es un contexto generacional. Y es un poco el secreto de este queso, ¿no? Y luego hay los Brins. Y los Brins es un queso... Es como el abuelo del parmesano, para entendernos. Ah, qué bueno. Sí. O sea, pensamos un poco en las zonas alpinas. Siempre ha habido quesos duros que tenían una duración muy amplia y se podían transportar fácilmente, ¿no? Entonces los Brins es un poco eso, viene de una zona que justamente es alpina, entonces luego de ahí pasaron los Alpes, llegó a Italia y hay quesos parecidos, pero el concepto de, ¿cómo se llama? Grana, sí. Luego hay los Brins, el parmesano, todo este tipo de quesos, es un concepto históricamente muy difundido en el arco alpino de Francia, de Italia, de Suiza, y Troyes Brins fue el primer queso de este tipo. Ajá. Y entonces un sustituto perfecto. O sea, es un queso como el parmesano, etcétera, pero con unas características un poco diferentes y, bueno, puede sorprender mucho porque no se conoce tanto, sobre todo en España. Vale. Oye, pues me está encantando, Nicola. Es una suerte tenerte con nosotros para hablarnos de los quesos y, bueno, pues la verdad es que ha sido un placer por tu explicación, tus detalles. Volveremos contigo a hablar sobre los quesos suizos. Y el próximo día los comeremos con él. Ah, por supuesto, nos los comeremos también para saberlos y poderlos catar. Claro, a ver qué os parecen. Un abrazo, Nicola. Hasta luego. Hasta pronto. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home. Qué buena música para volvernos de Suiza en coche, ¿no, Fernando? Buena música, buenos automóviles y donde tú me digas ahora te llevo. Pues mira, me gustaría que me llevaras a Madrid. ¿Nos volvemos, si te parece, a casa, como digo yo? Pues a Madrid volveremos en un Seat Ibiza. ¿Qué te parece? Muy bien, pues mira, uno que tuve yo. Y si te parece el lugar donde te voy a decir, te va a encantar. Es un sótano donde se suelen guardar los coches. En este caso se solía guardar el vino. Estamos hablando de una bodega del siglo XVII con mucho encanto, hecha de ladrillo.
y se llama La Bodega de los Secretos. Alberto Villar nos va a hablar de ella. Alberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bueno, yo sé que es una bodega con mucho encanto, que tiene ladrillo y que es del siglo XVII, pero ¿qué más tiene esa bodega? Bueno, pues lo que tiene es que es un nuevo espacio que está en el mismo corazón de Madrid y que se ha abierto al público desde hace 2 meses. Es un espacio muy amplio, es mucho más grande de las bodegas que podemos pensar en la zona de lo que sería la Plaza Mayor, ya que estamos hablando de unos 300 metros cuadrados. Y como singularidades es que está hecha con una exquisitez que te da la sensación de que está realmente en un claustro románico y no en una bodega, porque se disponen las hornacinas de tal forma que está lleno de cúpulas y de bóvedas que tienes la sensación que realmente estás más bien en una iglesia románica y no en una bodega. Y tiene una cosa muy importante, ¿verdad? Que es que cada sitio parece que estás en un apartado para ti solo. Todas las mesas están como si estuvieras en un apartado. Efectivamente, la bodega lo que se hacía era trabajar el vino en 2 salas grandes que tiene el restaurante, que es las salas que cuando hay grupos grandes son las que utilizan los grupos grandes, pero luego tenemos estas hornacinas que son unos espacios donde cabe una mesa típicamente de 4 o 6 personas, donde entre mesa y mesa hay nada más y nada menos que un muro de 1 metro de pura piedra y puro ladrillo, y eso hace que la privacidad que tengamos de una u otra mesa es muy singular, donde muy pocos sitios en Madrid y podemos encontrar con esta configuración, ¿no? Que nos dé este recogimiento tanto para una comida de trabajo como para una comida de amigos o de pareja. Es muy importante por lo que decimos, que la gente se siente a gusto, se encuentra como si estuvieran solos en una comida de negocios, en lugar de reservar un apartado puedes ir tranquilamente y estás como si estuvieras separado de todo el mundo, puedes hablar tranquilamente sin que nadie escuche lo que estás diciendo. Efectivamente, y de forma natural, porque es verdad que hay restaurantes donde pues tú puedes reservar una sala, pero esa sala, pues normalmente si es privada suele tener una puerta y da la sensación un poco, de un espacio, un entorno un poco, según y como, violento, en el sentido de que pues si no te lo esperas, te da la sensación de que están preparándote una encerrona. Aquí no, aquí es muy natural, no existe esa puerta, pero sí existen esos muros entre mesa y mesa que hace que de manera natural tú entras ahí y te estás teniendo una comida sin que nadie te moleste, porque hay mucha privacidad, ¿no? Sí, un sitio con mucho encanto. Además, esa privacidad es importante, pues si tienes una reunión o quieres llevar a tu pareja o quieres llevar a algún amigo para tener alguna, charla un poquito más privada, pero también es importante saber lo que nos vamos a comer. Yo sé que tenéis una carta muy interesante, está muy bien de platos y está muy bien de precios. Sí, lo que hemos ido buscando con la carta, sobre todo, es entender que las personas somos diferentes, ¿no? Que no por el hecho de montar un restaurante pues con ciertos toques de vanguardia como lo es nuestra carta, ahí pues también nos van a llegar personas que les gusta pues la comida pues más tradicional, ¿no? Entonces en la carta pues evidentemente lo que hemos ido buscando es que nadie se sienta desubicado, que si alguien quiere cocina muy tradicional, como puede ser calamares, croquetas y solomillo, pues lo tiene, es decir, se va a sentir a gusto. Pero si alguien quiere toques de vanguardia, pues tenemos platos pues como el tataki de atún, pues que tiene toques asiáticos, o el secreto ibérico, que tiene toques sudamericanos, y siempre buscando algo que tenga un secreto, ¿no? Por algo nos llamamos la bodega de los secretos, que cada plato tenga su pequeño secreto. Y una cosa muy importante, de carta de vinos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Pues de carta de vinos, el espíritu hemos ido buscando exactamente lo mismo, ¿no? Hay personas que les gusta un determinado vino o una determinada zona, entonces lo que hemos ido buscando, sobre todo de las zonas más representativas de España, siempre que haya 1 o 2 referencias, y de vinos que suenen a todo el mundo. Pero por otro lado,
encontramos personas que lo que van buscando son secretos, ¿no? Secretos de vinos, pues también lo tenemos. Así la carta de vinos está compuesta pues quizá por un 30 o un 40% de referencias que nos suenen a todos, tanto en tintos como en blancos, pero hay un 60-70% de vinos que son todos descubrimientos, ¿no? Es decir, que lo que vamos buscando es que el que quiera indagar, pues encuentre sitio donde indagar, y el que quiera ir a lo seguro, pues también lo tenga. Sí, eso es importantísimo. Y bueno, una bodega que se llama de los secretos, que lleva desde el siglo XVII, antes de que llegara Napoleón a Madrid. Supongo que en aquellos tiempos alguien se refugiaría allí abajo y alguien intentaría escapar por un pasadizo que creo que hay, que no se sabe hasta dónde llega, ¿no? Es todo un secreto impresionante conocerlo y saber que es realidad. Sí, la verdad que cuando llegan los clientes al restaurante, todos nos piden que les demos una vuelta por ahí, ¿no? Porque quieren conocerlo, porque de un vistazo no lo percibes. Es un laberinto de hornacinas, y luego pues en las obras de adecuación de nuestro espacio al restaurante, cuando hemos metido pues todo tipo de instalaciones, de calefacción, etcétera, etcétera, ha aparecido un túnel que es un túnel de escapatoria para salir de lo que sería la bodega en caso de que pues entrara, entre comillas, el enemigo. Estamos hablando de una bodega anterior a que llegara Napoleón y que por ella han pasado varias guerras. De hecho, en este túnel apareció un revólver de la Guerra Civil y... ¡Qué bueno! Sí, evidentemente todo oxidado, pero ahí apareció. Entonces es como pues entrar en un lugar histórico donde pues han pasado pues muchos secretos, donde han pasado más de una aventura seguro. Muchas no las conocemos, lógicamente, pero por otro lado vas a disfrutar de un entorno pues muy recogido y de una comida que se puede adecuar de seguro a cualquier tipo de gusto. Oye, una cosa muy importante, lo que tenéis que decirnos es la dirección en la que estáis y un teléfono para que la gente pueda hacer reservas, o la página web. Sí, pues estamos muy cerquita del Reina Sofía, muy cerquita de la zona de los museos de Madrid. Es una calle paralela a la calle Atocha, se llama la calle San Blas, en el número 4. Y el teléfono del restaurante pues es el 91 429 0396. La web, que se puede ver unas pequeñas pinceladas, es el www.bodegadelosecretos.com. Alberto Villar, un placer tenerte para contarnos todos esos secretos de la Bodega de los Secretos, valga la redundancia, en la calle San Blas número 4. Muchas gracias por todo y sobre todo mantened esos secretos y esas anécdotas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. For the broken hearted. El color de viajar. Disfrutamos de los mejores lugares del mundo. Brindamos la poderosa sensación de viajar. Gestiona Radio. El color de viajar. A la vida guiará constantemente. Ante el paso imperturbable está el reloj. Bajo las mismas razones pertinentes, el viajero conociendo la ciudad. Desde el cielo se ve un gran valle. El río Betis discurre por él. El Guadalquivir abraza un paraíso urbano con mucha historia. Nos vamos a Córdoba. Cabe ver la noche, el sol y tierra extraña, con la firme persistencia como pies contra la luz pegajosa y aledaña. El viajero conociendo la ciudad es su vía
Bueno, Joaquín, nos vamos a Córdoba. Sí, nos vamos a Córdoba. Cuéntanos qué viste del cielo según llegabas. Pues mira, en Córdoba está en medio de un gran valle, de ese valle del Guadalquivir del que hablábamos, y tuve la oportunidad de verlo casi entero en sus 657 kilómetros de recorrido. Es un río muy especial, es un río que, bueno, nace muy bonito, serpentea, abraza lugares tan bonitos como Montoro y llega hasta la capital del mundo en su momento. Hace 1000 años no había nada como Córdoba. ¿Por qué Córdoba se situó allí? Bueno, pues porque hasta allí, desde su desembocadura, el Guadalquivir es navegable. Navegable con aquellos antiguos barcos, no con los actuales. Cuéntanos un poquito de esa historia, ya que nos estás diciendo... Pues mira, la historia precisamente de Córdoba se sitúa en el Imperio Romano. Allá por el siglo I se le pone el nombre de Colonia Patricia Córdoba, y a partir de entonces crece y crece hasta hacerse la capital de la Bética. La Bética y el Betis, su río. Era pues una auténtica maravilla. Llegó a tener un teatro que era 9 metros menor que el de Roma. El circo era aproximadamente igual y toda la cantidad de grandes monumentos que tenía le hicieron ser, pues eso, la capital de la Bética. Una auténtica maravilla de ciudad de la cual queda muy poquito. Ese templo de Diana queda todavía, pero queda realmente poco porque el puente actual de 16 ojos es un puente basado en aquel mundo romano, pero ya no está. La mezquita, todo ese gran crecimiento de esos 1.000.000 de habitantes, 1000 mezquitas durante el reinado y el mundo árabe, hicieron que ese mundo pues romano desapareciera. ¿Qué pasó con el mundo árabe? Bueno, pues el mundo árabe llegó hasta allí, en el 711 entraron y Abderramán I hizo la gran capital de Córdoba, y Abderramán III le hizo como califato independiente de Damasco. A partir de entonces creció y creció, y esto estamos hablando en el siglo X. Se hizo la gran mezquita, hoy mezquita catedral, que es uno de los edificios más impresionantes que hay en el mundo, y poco a poco, pues hasta 1236, en que fue recuperada por la Reconquista, pues creció y bueno, pues tuvo muy buena vida, tuvo muy buen ambiente, fue la capital más importante de todo el occidente, y además tuvimos la suerte de que fue tomada sin guerra. Entonces quedó más o menos como nosotros la conocemos aproximadamente. Eso te iba a preguntar, que una ciudad tan antigua, una capital tan antigua, tendrá una gran cantidad de monumentos, que nos podrás contar algunos más de los que nos has dicho, ¿no? Pues sí, efectivamente. El gran monumento es esa mezquita catedral. Esa mezquita catedral, quien la conoce sabe que es impresionante, tanto el mihrab como esos bosque de arcos, ese lugar en el que, bueno, a mí me gusta entrar a poder ser a primera hora de la mañana y poder disfrutar de esa visita casi en solitario. Ahora también se visita por las noches y impresiona muchísimo. Pero vamos, es un edificio que impresiona en cualquier momento, ¿no? Simplemente paseando por el patio de los Naranjos, mirando esa gran torre o viéndola desde fuera, ¿no? Pero no es el único monumento. A mí me gusta mucho también el Alcázar cristiano, que está muy cerquita. Junto a él hay una antigua noria inmensa, allí pegada al río, y precisamente allí en el río está el puente este de el puente este de piedra del que te hablaba, 16 ojos, que cruza hasta la torre de la Calahorra, que se hizo para defensa. Hoy es museo y además tiene una maqueta preciosa de la mezquita que se puede ver y disfrutar porque la tienes pues en 2 metros, ¿no?, de tamaño. Y bueno, estos monumentos son muy importantes, pero hay uno desconocido que quizás sea de los más llamativos y más importantes no solamente en Córdoba, sino en España y en Europa, que son las caballerizas reales. Estas caballerizas se hicieron pues durante el mandato de Felipe II en 1570 y se hizo con un fin muy concreto y muy especial, que era la de crear un caballo andaluz, la de crear un caballo auténticamente español. Y se hizo, se consiguió, se mantiene. Y hoy en día tiene muchos eventos, hay muchas actividades, se puede disfrutar, tiene un picadero precioso, tiene unos lugares, pues eso, del siglo XVI, mantenidos perfectamente, y bueno, es una de las visitas más impresionantes que hay. Y algo curioso que quizá la gente no conozca, la Jerquía. Cuéntanos qué es lo de la Jerquía. Ah, pues la Jerquía es un lugar muy atractivo, sí. La Medina es conocida por todo el mundo, ¿no?, que es donde está pues esa judería, donde está la mezquita, donde están esas calles tan interesantes como la calle de las Flores, o están todos esos rincones conocidos de Córdoba. Pero la Jerquía es esa parte de la Medina que está al este, que era como una especie de subbarrio en su momento, un barrio de segunda, podemos decir, no de tanto lujo como la Medina, y que hoy en día se conserva casi exactamente con el mismo trazado que tuvo en su día.
¿Por qué es interesante? Pues por el encanto de sus calles, por la algarabía, por sus mercados, por la vida, porque es un barrio muy vivo, es un barrio con aquel trazado, un barrio no paseado por turistas apenas, un barrio que transmite muchísimo, que tiene iglesias muy interesantes y que es muy desconocido. Y Ajerquía viene directamente del árabe y significa parte del este. Parte del este. Oye, y otra cosa muy importante, ¿de qué colores ves tú Córdoba? ¿Qué colores le ves? Muy buena pregunta. Pues mira, Córdoba yo creo que ante todo se ve blanca. Es una ciudad blanca por el sol, es una ciudad blanca por su arquitectura, es una ciudad blanca por su alma, porque es un alma blanca, es un alma pura, es un alma de gran ciudad. También tiene ese color, podemos decir, de la tierra, ¿no? De la tierra y el azul del Guadalquivir, de las aguas del Guadalquivir. Yo creo que Córdoba sin el Guadalquivir no sería lo que es, ¿no? Ese magnífico río que hablábamos al principio, la abraza, la recorre y le da parte de su existencia, hasta el punto que de hecho llegaron hasta allí con los barcos, y el lugar donde ya no se pudo remontar fue donde los romanos instalaron aquella colonia patricia Córdoba, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de gastronomía y tenemos mucha suerte porque tenemos aquí con nosotros a Luis Matamoros. Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Pues que tú eres una de las personas que conseguiste que Córdoba fuera capital. Pues sí, la verdad, bueno, nuestra empresa, AB Public Relations, conjuntamente con Ana Baswitz, efectivamente tuvimos la suerte y la satisfacción de que una ciudad tan querida para nosotros como es Córdoba, en la cual ha sido cliente y es cliente nuestro durante muchos años, pues nos hicieran llegar por una serie de personas la ilusión de poder conseguir alguna denominación importante dentro del mundo de la gastronomía, pues porque aparte de nosotros somos de la cofradía del Salmorejo, que lo cual lo están... Está buenísimo. Es buenísimo. Yo me río. Hicimos un decálogo para el Salmorejo. Y entonces, pues lógicamente tenemos muchos vínculos con ellos y al mismo tiempo teníamos vínculos y tenemos vínculos pues con la Real Academia de Gastronomía, donde también había un interés por hacer alguna cosa. Entonces, pues bueno, como la vida todo se trata de sumar, lo que hicimos fue sumar un lado con el otro para intentar llegar a un acuerdo y efectivamente basándonos en lo que muy bien ha explicado Joaquín, la cultura de Córdoba, no solamente la cultura gastronómica, sino que en Córdoba convivieron 4 culturas diferentes. Entonces se pensó en hacer una denominación gastronómica que fuese de la cultura iberoamericana, o sea, la capital iberoamericana de la cultura gastronómica. ¿Fue complicado conseguir fue bastante complicado al principio porque, pues lógicamente, detrás de la academia está la Academia Iberoamericana, es un tema absolutamente serio y formal y lógicamente pues había que haber unos comunicados, unas cartas, notificaciones, poner de acuerdo por la alcaldía con la academia, cosa que se fue logrando y por fin conseguimos que el día 20 de junio en el ayuntamiento el alcalde pues recibiese por parte de don Rafael Ansón la denominación de candidata a la capital de la gastronomía, cosa que se ejecutó el día 3 de octubre en Córdoba, en el Alcázar, que también ha mencionado Joaquín. Ahora está con nosotros Rafael Ansón, que es el presidente, ¿no? Sí, efectivamente, es el presidente, con el cual hemos estado pues colaborando continuamente hasta el día 3 de octubre, en el que ya se incorporó la Real Academia Iberoamericana directamente, pero bueno, nosotros por ejemplo tenemos hecho todo lo que es los eventos que en un principio se necesitaron preparar y presentar para que fuese denominada, pues lo tenemos fácilmente reconocible porque los registramos en la propiedad intelectual de Madrid con ese orden de eventos que se vayan a hacer, ¿no? Pues la gastronomía de Córdoba es muy compleja, como bien decía Luis, hablábamos de ese salmorejo del cual yo me reía porque yo le llamo salmorajo, es algo que te comentaba antes. Yo que te gusta el ajo, ¿no? Efectivamente, yo le echo mucho ajo, me gusta mucho, los tomates, ese aceite, ese ajo, ¿no? Ese jamón de los pedroches también, que
también es de Córdoba. Por supuesto, los flamenquines es algo muy muy bueno y muy típico de Córdoba. El rabo de toro. El flamenquín, perdona, ya sabes que junto con el salmorejo siempre hay una pugna entre Andalucía, a ver de quién es uno el otro. Efectivamente. Pero siempre sale ganador Córdoba en sus pugnas, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, también hay una tradición antigua del cordero a la miel. Están también pues las mieles tan buenas de la zona de Montoro y de la zona de la Sierra. Y algo muy importante también son los aceites. Los aceites de, bueno, pues de toda la zona de la Subbética son muy buenos, muy ricos, y para ello tenemos a Catalina Molina, que es del área de turismo de la Subbética cordobesa, con nosotros para que nos explique. Catalina, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Estábamos hablando del aceite de Córdoba. Yo creo que el aceite de Córdoba es muy bueno, ¿no? Hombre, la verdad que no nos podemos quejar. Tenemos unos aceites muy excelentes. Concretamente, en la comarca de la Subbética cordobesa nos ampara 3 denominaciones de origen de aceite, como es la de Lucena, la de Baena y la de Priego de Córdoba. Concretamente, la de Baena y la de Priego de Córdoba, sobre todo, pues son constantemente premiadas a nivel internacional porque nuestras almazaras trabajan mucho el aceite ecológico y el aceite de la primera prensa de enfrío, y son aceites que en cualquier plato sencillo que lo utilices, pues lo realzan mucho más en los sabores, ¿no? Como puede ser desde un huevo frito o una sencilla ensalada, ¿no? Que son pues platos sencillos, pero que con esos aceites dan unos sabores que te recuerdan el campo, lo verde, el tomate. La verdad que muy bueno. Y luego, pues aparte de los aceites, nuestra zona también se caracteriza por tener unos licores muy muy típicos, como son los licores, la antigua destilería de anís, lo que son también unos dulces muy típicos, los polvorones típicos de Navidad que se hacen también en la localidad de Rute, y luego las chacinas, las matanzas tradicionales, y los vinos también pasan por nuestra zona, todo lo que es la ruta del vino Montilla-Moriles. Así que en el sentido gastronómico, la verdad que estamos bien servidos. Sí, la verdad es que pinta muy bien. Bueno, has hablado del aceite de denominación de origen de Priego de Córdoba. Y también tenemos con nosotros a Francisca Rodríguez, que es la secretaria general. Francisca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, nos hablaba Catalina Molina del aceite de Priego, pero las características concretas, esas variedades de oliva, esos aceites, mejor nos los explicas tú. ¿Cómo son los aceites de Priego? Bueno, pues son de 3 variedades, ¿no? La variedad autóctona es la variedad picuda, tenemos también variedad hojiblanca y variedad picual. Pero lo que nos caracteriza en la denominación de origen de Priego de Córdoba es pues esa integración en parque natural, un olivar centenario, olivar tradicional, no hay olivar nuevo. Entonces todo eso y el terreno donde está la climatología hace que nuestros aceites tengan unas características muy diferenciadoras, desde un frutado intenso, hierba, manzana, almendra, principalmente. Vale, pues la verdad es que pinta muy bien. Luis, ¿querías comentar? Sí, yo quería comentar que efectivamente la Subbética no solamente aporta las maravillas que tienen gastronómicamente y sus productos y sus denominaciones de origen, sino que ahora también hay un tema que es el geoturismo, que es importantísimo, ¿no? Claro, Pues sí. claro. No, coméntalo tú, Paqui. No, es tuyo, ese tema es tuyo más que mío, Katy, cuéntalo. Bueno, pues nada, que efectivamente tenemos el Parque Natural de la Sierra Subbética en nuestra comarca, y que es un parque pues que recientemente ha sido nombrado como geoparque, ¿no? Son pocos los parques de esas características que se conservan, que hay en Andalucía y también en España, lo que conlleva que al ser una zona de mucha piedra caliza, pues hay en su interior muchas cuevas, muchas grutas, ¿no? Que actualmente pues están empezando a ser visitables, ¿no? Y que conllevan también un turismo muy específico dentro de este segmento. Katy, exactamente ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los encantos que tiene este geoparque? Bueno, pues concretamente estamos hablando de un paisaje kárstico que da la sensación casi como si fuera un paisaje lunar. Estamos hablando de una zona muy elevada porque son los picos más altos de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí. Y entonces pues hay mucha zona también de agua, lo que conlleva que esa agua se va filtrando y va formando esas activaciones subterráneas, ¿no? Con zonas como lagos que hay dentro de la tierra. Y luego también tenemos la Nava, el polje de piedra, el polje de caliza más grande de toda Europa, ¿no? Que se llama el polje de la Nava, ¿no? Que se encuentra en la Sierra de Cabra.
Caray, el más grande de toda Europa, fíjate, estando en la zona de los Balcanes con tanta caliza y tan buenos paisajes cársticos, parece mentira que el Polgé que me estás hablando Sí, sea el de la Nava de Cabra. Ah, ¿y cómo llegamos hasta estas zonas? ¿Cómo accedemos? ¿Dónde están exactamente? Pues la verdad que nos encontramos justamente ubicados en el centro geográfico de Andalucía. Desde Madrid pues se coge directamente un tren, un AVE, un Talgo, y a Córdoba o bien a Antequera. Se llega en 2 horas y media aproximadamente, y luego desde Córdoba capital a la Subbética estamos hablando de unos 45 minutos por carretera normal, en vehículo normal. Luego también desde el aeropuerto de Málaga o de Granada o de Sevilla pues estamos en torno entre 1 hora, hora y media, porque efectivamente como estamos en el centro de Andalucía, pues tenemos varias provincias limítrofes y estamos hablando pues eso, de Córdoba 45 minutos, de Sevilla 1 hora y cuarto, de Granada también 1 hora y cuarto, y ahí es donde estamos. Sí, muy accesible desde todos los lugares conocidos, ¿no?, de Andalucía. Pues Catalina, la verdad es que es un lugar muy atractivo. Muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos estos temas del turismo de la Subbética cordobesa, y ahora continuamos con tu compañera. Hasta pronto, Vale, Catalina. bien. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por invitarnos también. Hasta luego. Adiós. Francisca. Sí. La verdad es que da gusto tener también esta zona del geoparque. ¿Qué podemos comer que vaya todo relacionado con este maridaje de los aceites de priego? Bueno, pues proponnos un menú. Bueno, la verdad es que el aceite, como yo digo, se usa para todo, sobre todo aquí en la comarca de la Subbética y en toda Andalucía, que lo tenemos como algo base de nuestra dieta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recomiendo, desde empezando por el desayuno, con el típico tostada con aceite o tomate, y si le ponemos un poquito de jamón, pues ideal, y luego continuando pues en la comida, empezando a lo mejor con un entrante de un salmorejo, o una ensalada variada de fruta, o incluso incorporándole también los tomates, y luego pues algo también que se usa mucho el aceite y que no está muy concebido por la gente que se use en fritura, por ejemplo a lo mejor en un postre donde podamos freír pues unos roscos fritos o unas papas fritas, algo frito también es muy ideal para consumo tanto de postre como de merienda. Así que el aceite al final es más que un ingrediente. Yo siempre digo que el aceite de oliva virgen extra, porque lo importante es ponerle los apellidos al aceite, es más que un ingrediente porque estamos hablando de un zumo de fruta en su mejor momento. Que nos sirve para y además, cosa. exactamente, y además totalmente saludable, es decir, un aceite que es cardiosaludable, que tiene vitamina D, que tiene vitamina A, y que todo eso es natural y que aportamos a nuestro cuerpo. Sí, no, la verdad es que el aceite es uno de los mejores productos. Afortunadamente en Córdoba los hay de muy buena calidad y tenemos la suerte además de tenerlos a buen precio porque no los tenemos que importar. ¿Cómo está ahora mismo la producción a nivel de números, exportación, importación de nuestros aceites cordobeses? Bueno, la producción en Córdoba, estamos hablando en general Andalucía, y el mayor productor por supuesto es Jaén, pero Córdoba produce aproximadamente un 30% de la producción de España, que estamos hablando de 1.600.000 toneladas aproximadamente en un año normal de campaña o de cosecha, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una producción bastante importante concentrada en Córdoba. En cuanto a calidad, pues depende mucho de la climatología. Este año ha sido un año bueno, pero bueno, ahora se han metido una serie de lluvias que evidentemente ya están empeorando esa calidad. Pero claro, el aceite de oliva virgen extra en realidad se saca en los meses de aproximadamente octubre, noviembre, máximo diciembre, ¿no? En estos próximos meses se sacan aceites de peor calidad que van destinados al famoso aceite de oliva, como yo digo un poco, a secas, ¿no? Que es lo que muchos consumidores conocen como el aceite en general. Sí, no, la verdad es que hablabas de las lluvias. Las lluvias no son lo mejor para el aceite. El aceite, bueno, pues necesita su agua, el olivo, la aceituna, pero realmente un exceso tampoco le beneficia. Este año quizás esté lloviendo demasiado, ¿no? Sobre todo ahora, o sea, esto, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Que está cayendo ahí mucho aire, está cayendo mucha agua, todo eso golpea a la fruta que está en el árbol y hace que se caiga al suelo. Entonces, evidentemente, hay una pérdida de calidad bastante considerable, ¿no? Estamos hablando de una fruta. Lo que el consumidor debe de entender es que al ser una fruta está en un árbol y, evidentemente, como yo digo, al cielo no le podemos poner un toldo, no le podemos poner nada y al final nos encontramos con un producto de la tierra. Sí. Y dependiendo de la climatología, pues le va a afectar, ¿no? Es lo que un poco está afectando esta lluvia, ¿no? A que se caiga sobre todo al suelo el fruto, principalmente. Ya, claro, ese es un problema. Pero ¿el fruto todavía está en el árbol? ¿No se ha recolectado anteriormente para el aceite?
Todavía queda una parte importante porque este año realmente, como estamos hablando de que a partir de diciembre ha habido una lluvia prácticamente casi constante y ha habido muy poquitos días de parada, pues hay parte todavía en el árbol. Sobre todo de algunas variedades nuestras, que la variedad hojiblanca de algunas zonas, por donde están situadas el olivar, es más tardía. El fruto madura más tarde. Con lo cual, entre que el fruto madura un poquito más tarde, que climatológicamente ha hecho también un verano bastante seco y que ha afectado también a que la aceituna estaba bastante pequeña, todos los agricultores la han dejado un poquito más en el olivar para que cogiera más agua el fruto, y ahora pues hemos encontrado de que realmente no para de llover, entonces no podemos entrar al campo, o sea que, al final el agricultor tiene lo suyo. Sí, contra las inclemencias del tiempo no podemos hacer nada. Francisca Rodríguez, secretaria general del Consejo Regulador del Aceite de Denominación de Origen Priego, Córdoba. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Hasta luego. Un abrazo. La mejor gastronomía, los más exquisitos vinos, los sitios más curiosos, las historias más alucinantes. Todo pasa por aquí. Gestiona Radio, el color de viajar. Bueno, pues para mayor información sobre la gastronomía tenemos con nosotros también a Rafael Ansón, que es el presidente internacional de la Academia de Gastronomía. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, estábamos hablando del aceite, no sé si has llegado al final de la conversación. No, he oído un poquito, sí. Hombre, es muy tarde, ¿eh? Realmente dejar hasta mediados de febrero recoger la aceituna es un riesgo. Ya me parece. Sí, ya me parece, pues pero bueno. Noviembre y como mucho diciembre, ¿no? O sea que... Hemos estado hablando hoy de Córdoba, Rafael, y de Córdoba tú sabes mucho porque eres el presidente, que, como Córdoba es capital de la cultura, de la capital iberoamericana de la cultura gastronómica. Exactamente. Entonces, de eso sabes tú mucho, ¿no? ¿Nos podrás Yo soy contar? el presidente de la Academia Tú eres el Iberoamericana. presidente, exactamente. La creamos en el año 10 con México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Portugal y España. Y una de las primeras iniciativas que tomamos, siguiendo un poco la idea de la Comisión Europea, que ha creado las ciudades europeas de la cultura, pues crear una ciudad iberoamericana de la cultura gastronómica. Y efectivamente la primera es Córdoba en España y la siguiente es Guanajuato en México. La verdad es que es importante, ¿no?, que sea Córdoba la capital, ¿no? Lo es porque Córdoba en el año 0 ya era una capital gastronómica del Imperio Romano y el año 1000 era prácticamente la capital de Europa. Tenía 1 millón de habitantes y tenía el máximo de exquisitez, de higiene, de calidad de la comida. Claro, el mundo árabe ahora nos parece una cosa distinta. Pero en aquella época el mundo árabe era el exquisito, era el gourmet. Y estábamos comentando que costó bastante trabajo, ¿no?, conseguir que fuera Córdoba, o no fue muy difícil. No. Yo creo que realmente todos los países que aceptaron que la sede de la Academia Iberoamericana sea Sevilla, también entendieron que Córdoba, como digo, desde el año 0, el año 1000, y ahora pues es sin duda alguna muy... tiene una riqueza cultural, arquitectónica impresionante. Como yo digo siempre, comparar otras ciudades europeas con la diferencia de que en ningún sitio de Europa hay una mezquita. Exactamente. Claro, y de ese nivel. España. De ese nivel, sí, hombre, la mezquita más importante del mundo, la más bella. Pero sobre todo es que el resto de Europa no tiene ese tipo de arte que tiene Córdoba o que tiene Andalucía, ¿no? Y la gran influencia gastronómica en Europa, que se da a través de España, sobre todo en industria y en repostería, es árabe totalmente, es frutos secos y miel, ¿no? Sí, efectivamente. Luego, cuando traemos el cacao y el chocolate, también influimos muchísimo en que Europa entera sus postres sean traídos con el cacao de América, ¿no? Rafael, buenas tardes, soy Luis Matamoros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien, estaba comentando antes también con ellos que precisamente Córdoba pues aglutina las 4 culturas que era cosa capital para esa denominación, ¿no? Tener ahí las 4 culturas. Vamos, tiene todos los requisitos para serlo, y además va a ser un poco modelo y ejemplo para que las otras ciudades, por ejemplo Guanajuato, lo que ha hecho es venir a España, estuvo en Fitur y luego se fue a Córdoba, y lo que van a hacer es seguir un poco el ejemplo de Córdoba, que abre camino para este tema, ¿no? En Guanajuato... Es que vosotros intervenisteis mucho. Sí, en Guanajuato... Perdona, dime. Sí.
No, te iba a decir que en Guanajuato que hicieron un concurso para que los cocineros que vinieran fueran gente que no eran cocineros, eran amas de casa que habían... No, lo que trajeron ¿No? aquí a Fitur fueron un poco, digamos, las mestresas o las guisanderas, como Sí. ocurre en el sitio de España, ¿no? No es que sean totalmente privadas, es gente que da de comer en las casas y que tiene sitios en los cuales ofrece la comida. Son un poco casas de comidas, pero vamos, realmente nos hicieron, yo recuerdo en el Círculo de las Artes, Sí. nos dieron un cóctel fantástico. Sí, fue fantástico. Yo había entendido que eran gente que eran gente de amas de casa, más que nada, pero es más lo que dices tú. Que... Bueno, son amas de casa como ocurre con los paladares en Cuba y como ocurría en el fondo después de la Revolución Francesa. Eran cocineros que daban de comer en casa. Pero hay una mezcla, ¿no? Entre... Sí. Y normalmente cobran y hacen las cosas por un poco más por sentido colectivo que simplemente dar de comer a la familia. Bueno, Rafael, pues muchas gracias por estar con nosotros y el domingo que viene seguiremos hablando. Me parece muy bien. Venga, hasta luego. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. La mejor gastronomía, los más exquisitos vinos, los sitios más curiosos, las historias más alucinantes. Todo pasa por aquí. Gestiona Radio, el color de viajar. Bueno, y nos habíamos bajado del avión, nos habíamos ido en coche, habíamos estado al principio del programa en Andorra. En Andorra. Habíamos llegado, hablando de esos seguros, de esa seguridad. Ido un poquito más arriba en Urcia de Ibiza. Nos habíamos ido hasta Suiza. Me habías traído a Madrid. Exactamente. Y ya que estamos en Madrid, hemos estado pues visitando Córdoba, hablando con Rafael, con Luis, con Catalina, con Francisca. Ahora me gustaría que me llevaras a un circuito. Pues te puedo llevar a un circuito que es mítico, que es español, que es el del Jarama, y que han comenzado, el día 6 comenzaron las obras de remodelación y modernización del circuito. Entonces lo que van a hacer, bueno, recuerda que este circuito se inauguró en 1969, o sea que ya tiene unas cuantas décadas. Las obras se van a cometer en dos fases, ¿no? La primera va a ser la demolición de los dos edificios que hay colindantes a la torre y la tribuna de recta, ¿no? Que esto finalizará más o menos en el 2015. Y además se va a incluir una renovada y moderna zona de hostelería y eventos. Y las marcas pueden celebrar ahí muchos de sus eventos sin tener que salir fuera, ¿no? La segunda fase se va a centrar en los boxes, que son relativamente pequeños y que tienen bastantes carencias. Y para terminar se construirá un edificio que albergará un Museo Nacional del Automóvil y Motocicletas. Todo esto, pues la finalización de las obras será para el año 2021, donde tendremos un circuito para competiciones deportivas, eventos, en fin. Pero no será un circuito para el que vuelva a la Fórmula 1, ¿no? No te veo... Bueno, no lo sé, yo pienso que sí, porque, bueno, yo estuve en la última carrera, como comentábamos antes, de la Fórmula 1 que se celebró aquí, que, bueno, hace muchísimos años, y yo creo que esto lo van a condicionar para este tipo de eventos, porque mueve mucho dinero para este país, que nos vendrá tan bien, y sobre todo el motociclismo, que también tiene unas grandes exigencias a la hora de la competición, no tantas como la Fórmula 1, pero bueno, pues yo creo que y espero que nos traigan. Pues la verdad es que ir a viajar buscando competiciones automovilísticas o de motociclismo es un viaje muy interesante también, es una forma de encontrarle mucho encanto a los lugares. Yo recuerdo haber estado en el Mil Lagos, en el Rally de Mil Lagos en Finlandia, y lo recuerdo como, bueno, pues como una anécdota en mi vida viajera. Es que, Joaquín, es otra manera de hacer turismo, ¿eh? Es una forma muy interesante. Muy bonita, porque conoces muchos sitios, sobre todo si vas en el tema de los rallies. No es lo mismo También. que el circuito, ¿verdad? Claro, te desplazas más. Te desplazas mucho más y conoces mucho No, más. pero circuitos como es el de Le Mans, por ejemplo, las 24 horas de Le Mans es un espectáculo que, bueno, hay que ver. O sea, quiero decir, no tiene nada que ver con lo que es un circuito normal, donde ves que, bueno, los coches van dando vueltas y dando vueltas, pero aquí hay todo un acontecimiento. Quiero decir, hay ferias, hay un montón de eventos que se realizan alrededor de esta competición, ¿no? Sí. Y es una de las más vistas, además. Además, Le Mans tiene un magnífico museo del automóvil que merece la pena ser visitado
también. Exactamente. Sí, sí. Bueno, pues continuamos con el automóvil. Sí, el Seat Ibiza en el que hemos estado dando unas vueltas, hay que decir que le han colocado un motor de 1.4 con 140 caballos, pero lo bueno de este motor es que de los 4 cilindros que lleva, solamente normalmente funcionan 2. Es decir, cuando tú no lo puestas ¿sí? al coche, funcionaba con 2, lo que significa que consuma 4,7 litros solamente. Qué curioso. Es decir, los 140 caballos, cuando tú lo exiges, pues te responde, pero normalmente para una conducción en ciudad, tranquila y tal, es un auto que además que por 19.720 euros está fenomenal. Pues fíjate, parece mentira. Antes cuando te quedabas en 3 cilindros se notaba. El coche no iba, parecía que racaneaba. Bueno, hay motores de marcas que tienen 3 cilindros solamente, sí. Pero bueno, son con helados, con por menos ejemplo. potencia, con menos potencia. Y por último te puedo decir que Ford, la fábrica que tiene en Valencia de Almusafes, la previsión para la producción de este año es de 315.000 vehículos, que es un 34% más que el año anterior, que fueron 235.000. ¿Todos estos coches se venderán en España o también se envían? La gran mayoría se exportan. Es decir, hasta ahora el sector del automóvil ha estado sobreviviendo de las exportaciones. Ahora hay un repunte con el plan PIBE, que bueno, lo han vuelto a sacar, que recordemos que el gobierno lo ha dotado con 175 millones y que esto pues ayuda a que la gente compre coches. Pero realmente la producción del 100% se exporta cerca del 90%. Bueno, antes de continuar con el plan PIBE, me gustaría que nos propusieras cómo podemos viajar con un Seat Ibiza. ¿Para qué tipo de persona es? ¿Qué tipo de grupo? ¿Familiar? ¿Pareja? ¿Viaje lejano? ¿Viaje cercano? ¿Viaje por carretera con curvas? ¿Autopista? Bueno, el Seat Ibiza, la verdad es que cuando nació, la primera generación era un coche joven, que era para gente, pues, bueno, se lo puede comprar cualquiera, pero hasta 25 o 30 años, un coche divertido de conducir, con un consumo bajo, como te decía antes, con este nuevo motor, pero Ibiza ahora tiene modelos familiares, tiene tiene modelos familiares, tiene 2 puertas, los tiene muy deportivos, o sea, tiene una gama muy amplia y la verdad es que son coches que no son caros, responden muy bien, puedes viajar, puedes ir, vamos, yo te puedo decir que en un Ibiza me he ido cerca de Moscú, sin cadenas. Qué bueno. Ida y vuelta, quiero decir que no ha sido un viaje de placer, ha sido solamente hacer miles de kilómetros al coche para ver cómo funcionaba y la verdad es que responden. Estos coches vienen muy bien preparados. Es cómodo, todos los coches en su parte delantera son cómodos. Es cierto. Porque en la trasera hay muy poquitos coches que sean cómodos. Quiero decir, las 5 plazas para los que se supone que se ha fabricado, yo estoy convencido que 4 son cómodos, pero 5 justos. 5 son muy complicado. Sí. Pues hablabas tú de un Ibiza en Moscú, un Ibiza en Ámsterdam también estuvo conmigo. También estuvo contigo, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue un viaje bastante agradable, se hace muy bien los kilómetros por carretera, por autopista, y lo único que yo notaba era un poquito de falta de maletero para un viaje muy largo. Bueno, seguramente llevarías uno de 2 puertas. Claro. Y está un poco limitado el maletero, pero bueno, todo no se puede tener. Quiero decir, para eso han sacado el familiar, que es un coche que es bastante amplio, pero amplio incluso en la banqueta de atrás, ¿no? Donde la gente puede ir cómoda, 5 personas con su equipaje. Viajar lejos no hay problema. Y seguimos conduciendo un Ibiza. Qué bueno. Bueno, pues continuamos con el plan PIBE, porque si nos queremos comprar ese Ibiza y tenemos un coche antiguo... Sí, lo que pasa es que el coche antiguo tiene que tener 10 años, ¿no? Porque, bueno, con menos no te lo pueden cambiar. Las condiciones son las mismas, los 1.000 euros del gobierno y los 1.000 euros del fabricante o del punto de venta, ¿no? Aunque luego hay vehículos adaptados para minusválidos y tal, que, bueno, son 1.500 euros los que te dan para comprar el coche, y para las familias numerosas puede llegar hasta 3.000. Todo esto además incluye para los vehículos eléctricos, también hay unas ayudas, pero principalmente lo básico es tener un coche de más de 10 años. O sea, tienes un coche de 10 años, lo único que tienes que hacer es entregarlo, ellos te recogen el coche o tienes que darlo de baja. No, lo entregas directamente, el mismo concesionario se hace cargo de todos los trámites, llevas el coche, te lo tasan, te dan las ayudas, sacas el nuevo y te olvidas de todo. Ellos son los que, bueno, te hacen el descuento y ellos se encargan de pedir al gobierno su parte, ellos ponen la suya y
y bueno, pues hasta ahí todo está fenomenal. ¿Y hasta cuándo se estima que durará este plan PIB 5? Pues esto tiene 175 millones de euros, pues son 175 millones. Hasta que se acaben. Cuando se acabe, miraremos a ver si ese gobierno nos puede echar una mano y sacar el sexto plan, ¿no? 1.000 euros por coche, ¿no? Exactamente, 1.000 euros que pone el gobierno y otros 1.000 que potenciantes el fabricante o el punto de venta, ¿no? Además de las ayudas, que esto es muy importante para los minusválidos y los coches adaptados, para las familias numerosas que tienen hasta 3.000 euros de ayuda. Pero la base de todo esto consiste en tener un automóvil con más de 10 años. Muy bien, pues la verdad es que, mira, encantado. Además, en este momento estamos viendo que en Madrid me parece que decía Luis Matamoros que es exjugador de baloncesto. Sí. Acaba de meter una canasta milagrosa, faltando décimas de segundo, con lo cual quedan 3 décimas de segundo. Gana el Madrid de 2, muy difícil que se solvente eso por parte del Barcelona. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el color de viajar. Paco, Luis, Fernando, ha sido un placer estar con vosotros. Pues nosotros hasta el lunes. Ya sabéis que mañana de 1 a 1:30 volvemos a estar con el color de viajar en nuestra versión de la gastronomía, y ahora os quedáis con la rienda suelta y presentado por Inma Ugarria. Venga, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Un caballo blanco, uno rojo, uno negro.